Entonces ahora vas a conectar. Esta es la bombita de lubricante, es una bomba hidráulica manual. Ya vamos a echarle aceite para que veamos cómo lubrique. Entonces el lubricante viene acá, el aceite viene acá. Estas dos válvulas distribuidoras distribuye para que pueda haber aceite. Vamos a ver en dónde hay aceite. Recibe aceite por acá, distribuye. Esta salida es para esta guía de acá. En este caso, en esta otra válvula, distribuye aceite para que salga y se lubrique acá, por este agujero de acá. En el caso de este, es este agujero de acá. Entonces todas estas líneas de distribución son para lubricarse. Esta de acá que va a lubricar la parte de la tuerca transversal, una tuerca cruzada que hay ahí en la parte superior. Y esta salida de esta manguera es para aceitar la parte inferior de la tuerca cuando ya esté instalada. Ahorita no tenemos instalada la tuerca que va acá. Entonces ahí vamos a ver, están instalando la manguera. Vamos a ir a buscar cómo echar el aceite. Ya está bueno, está bueno. Bien, entonces ya le hemos echado aceite a la bombita. La bombita es manual. Cada vez que nosotros bombiemos acá, va a enviar aceite al sistema. Su sistema de lubricación es toda esta tubería que está acá. Entonces toda esta tubería o manguerita que está acá, se encarga de lubricar las guías. Entonces vamos a analizar cuáles son las guías que hay que va a lubricar. Las guías de esta mesa transversal, que aquí es donde descansa la mesa transversal, y en este caso la mesa principal, que es esta que está acá. Entonces ambas deben de ser lubricadas. Entonces veamos, para ello se auxilia de estas pequeñas dos valvulitas distribuidoras. Como podemos observar, el aceite viene lubricando por acá, y esta también abastece esta otra válvula a través de esta manguerita. Nos venimos a esta de acá. Esta de acá tiene tres salidas. La primera salida, que es esta que está toda enredada ahí, está toda enredada, viene para acá, y esa lubrica la guía de abajo, la guía de esta de acá del carro principal. Ahora esta segunda que está acá, que está toda enrollada aquí, pero así la dejaron instalada, viene a lubricar a través de esta otra guía, a través de este agujero, y con esta ranura que está acá se va a mantener lubricada toda esta guía de acá. Ahora esta última salida, esta la vamos a dejar sin conectar porque ahorita no tenemos nada conectado aquí. Aquí se va a lubricar la tuerca transversal, pero la parte superior. Esta parte de aquí, esta otra válvula, a través de esta manguera, lubrica la guía de esta bancada principal acá. A través, le aplicamos esta, ahora a través de esta, bueno, ahí me confundí en el video, agarré la que no era. Entonces primero, la de este lado lubrica la parte inferior de la tuerca, y esta de acá lubrica la parte superior de la tuerca. Ahora sí estamos bien, tal vez por lo que estoy viendo el video de ahí. Y esta otra manguerita va a venir a lubricar a través de este agujero esta otra guía aquí. Entonces de esa manera podemos ver que esa bombita lubrica estas dos guías de esta bancada principal y esta de la mesa donde descansa la mesa. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a bombear para esperar que salga el aceite. Dale, Sergio. Ahí, como podemos ver, aquí ya salió uno, miren, ¿ya vieron? Miremos a las mangueras. Las únicas mangueras que vamos a ver para desperdicio son estas, porque no tenemos nada conectado. Pero el otro sistema sí está conectado. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuando sale. Allá también deberíamos de ver, ¿verdad? Dale. Ahí ya vemos, miren. Y aquí ya comenzó, ahí también, ya vieron. Dale, bombea. Bien, y de esa manera se mira, bombee, que estamos haciendo el video para la demostración. Miren, está saliendo aceite aquí. Aquí también deberá salir aceite, y aquí también. Dele, bombee para que purguemos el sistema, porque ahí había aceite viejo. Miren este aceite cómo está saliendo. Ahí el aceite que mantenía ahí adentro era un aceite contaminado, un aceite viejo. Entonces lo que podemos hacer es purgar el sistema. Dale, limpia ahí para que... Ya vieron, de esa manera funciona el mecanismo ahí. Es una pequeña bombita hidráulica manual. De esa manera el mismo operario, cuando está trabajando, puede autolubricar él manualmente y yendo a bombear ahí a medida. Víctor, necesito que muevas la guía porque allá adentro debe estar saliendo también. Hacia acá, correcto. Hacia el otro lado. ¿Ya vieron? ¿Y vieron que allá está saliendo? Pues bueno, ahí no podemos ver el efecto, pero sí sabemos
que estas mangueras ahí distribuyen a estas dos guías abajo. ¿Ya vieron cómo funciona el sistema de lubricación? Bueno, ahora hay que terminar de limpiar, bombear bien, purgamos bien el sistema para que quede bien limpio. Ya le echamos aceite nuevo. ¿Qué más quieren? Ya aprendieron ustedes también. Hacer una toma para que salgan ahí los de mecánicos que están trabajando fuertemente. Ahora vamos a instalar la tuerca, una tuerca que viene combinada con la vertical y horizontal ahí, ambas a la vez. Entonces esa va ubicada en esa parte. Entonces hay que ponerla ahí con cuidado y después girarla, porque hay que buscar cómo dejarla en la posición correcta. Que es ahí donde se acoplan las mangueras en su lugar. Ahí va a que ponerle la manguerita que alimenta de aceite. Esa es la que alimenta de aceite a la tuerca que está en la parte inferior. Y en la parte superior, pues aquí tenemos a la que alimenta de aceite al momento de lubricar, ¿correcto? Bien, ahora que vamos a montar la mesa, vamos a hacer de que exista suficiente lubricante en la parte superior. Con la bombita, dale, hijo, dale ahí para que salga el aceite acá. Dale, suficiente, dale más. Para que haya en ambas guías suficiente aceite, ya que ya va a caer la mesa ahí. Yeah.